Impulsor intelectual humanista, especialidad Enfermería Médico-Quirúrgica, asignatura Patología Médico-Quirúrgica 3, catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, especialista en neumología y cardioneumología, funcionalidad pulmonar y cardiopulmonar. Alumna, licenciada en Enfermería Carolina Isidro Ibarra, lugar de residencia Ciudad de México. Hoy 4 de marzo del año 2025 hablaremos referente a un tema titulado Origen anómalo de la arteria coronaria derecha del tronco de la arteria pulmonar. El origen anómalo de la arteria coronaria derecha desde el tronco de la arteria pulmonar constituye una anomalía congénita muy rara en la población pediátrica. Se reportan algunos pacientes con angina de pecho, síncope y muerte súbita. El objetivo de este estudio fue describir el origen anómalo de esta arteria coronaria derecha en el tronco de la arteria pulmonar, describiendo el caso de un adolescente de 15 años con antecedentes de dolor torácico recurrentes. Se diagnostica mediante una ecocardiografía transtorácica que mostró abundante circulación colateral en todo el tabique intraventricular y la arteria coronaria derecha que emergía del tronco de la arteria pulmonar. La coronografía corroboró el diagnóstico. Se realizó la reimplantación quirúrgica de la arteria coronaria derecha. Debe destacarse que la edad no constituye un determinante para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. El origen anómalo de la arteria coronaria derecha desde el tronco de la arteria pulmonar, conocido como síndrome de Arcap, es una anomalía congénita muy infrecuente y se notifican muy pocos casos de la población pediátrica con rangos de incidencia descritos de 0.0021 a 5.79%, lo cual constituye de un 25 a 30% de casos que acompañan de otras malformaciones congénitas cardiovasculares, como la ventana aortopulmonar, la tetralogía de Fayot o la persistencia del conducto anterioso. La primera serie de pacientes se describió en Brooks en 1885. Los pacientes con ARCAP suelen ser asintomáticos, por lo que resulta muy difícil identificar a la población de riesgo. Para un estudio dirigido, aunque se reportan algunos casos de muerte súbita, angina de pecho y síncope. La fisiopatología de ARCAP depende de la dirección del flujo a través de la arteria coronaria. Se realiza el presente reporte con el objetivo de describir el origen anómalo de la arteria coronaria derecha en el tronco de la arteria pulmonar, diagnosticado por ecocardiografía transtorácica en un paciente adolescente. Vamos a presentar el caso, el cual se refiere a un paciente masculino de 15 años de edad, mestizo, con antecedentes personales de asma bronquial, que hace un año aproximadamente comenzó a referir dolor torácico recurrente. Principalmente a realizar esfuerzos físicos de moderada intensidad, se estudió en consulta de pediatría y luego se evaluó por cardiología pediátrica. Bueno, durante el estudio, el examen físico, pues no se encontraron datos positivos. La analítica sanguínea arrojó parámetros que se encontraron dentro del rango normal. El examen de rayos X de tórax a distancia de telecardiograma mostró cardiomegalia con índice cardiotorácico de 0,60 con predominio de cavidades derechas y tronco de la arteria pulmonar dilatado. La vascularización pulmonar se halló normal. El electrocardiograma mostró ritmo sinusal, eje a la derecha, infradesnivel del segmento ST en cara inferior, así como en la región septal y lateral, alteraciones de la repolarización ventricular y sobrecarga ventricular derecha. Se realiza también una ecocardiografía transtorácica donde se visualizó situs solitus y concordancia auriculoventricular y ventriculoarterial. Predominó de las cavidades cardíacas derechas, dilatación del tronco de la arteria pulmonar y ramas pulmonares, tabique intraventricular e intraventricular íntegros. No se observó el ostium
coronario derecho y se pudo apreciar la arteria coronaria derecha dilatada, que emergía de la pared lateral derecha del tronco de la arteria pulmonar, con diámetros de 6 milímetros, lo cual se puede interpretar aquí en la figura 1A. Bueno, pues al estudio de este Doppler se visualizó flujo retrógrado en su interior, como lo podemos ver aquí en la figura 1B. El origen de la arteria coronaria izquierda desde el seno de la valsaba anterior izquierdo y dilatación significativa de esta, aproximadamente unos 9 milímetros. Hipertrofia biventricular, abundante circulación colateral en todo el tip y hacia el apex principalmente, lo cual visualizamos aquí en la figura 2, la curva de flujo pulmonar tipo 1 con tiempo de aceleración de 116 milisegundos, insuficiencia tricúspide ligera, insuficiencia pulmonar ligera, no derrame periocárdico, fracción de eyección de ventrículo izquierdo mayor de a 60%, calculada en el método de Simpson que se realiza. Excursión sistólica del anillo lateral de la tricúspide de 11 milímetros y flujo en aorta abdominal pulsátil bifásico. Se realizó una coronografía que identificó el seno de valsaba anterior derecho con istio permanente y corroboró la emergencia de la arteria coronaria derecha en el tronco de la arteria pulmonar, lo cual podemos ver aquí en la figura 3. Como pueden ver, este es el estudio que se realiza. Se practicó la corrección quirúrgica con la reimplantación de la arteria coronaria derecha en el seno de valsaba homónimo, como podemos verlo aquí en esta siguiente figura, con el objetivo de restituir la circulación arterial coronaria desde la aorta. El posoperatorio inmediato y tardío transcurrió sin complicaciones. Vamos a discutir este caso. El origen anómalo de las arterias coronarias es infrecuente, pero puede ser clínicamente relevante. El ARCAP es la variación más común en los hispanos. Se presenta de forma aislada en el 70% de los casos. Afecta alrededor del 0.002% de la población en general y entre el 0.64 y 1% de la población adulta, a la que se realiza una angiografía coronaria. Constituye una de las principales causas de isquemia miocárdica, con una prevalencia del 15% en este grupo de pacientes, además de ser la segunda causa de infarto agudo de miocardio y muerte súbita en atletas y en jóvenes, procedida por la miocardiopatía hipertrófica, responsable del 15 al 25% de estas muertes. Los casos más relevantes se encuentran en la población adulta y de forma excepcional en la edad pediátrica, por lo que se considera útil la presentación. Se agrupan entre las anomalías de las arterias coronarias que se originan durante la sexta semana de vida fetal. Intervienen complejos y no del todo comprendidos mecanismos, una elaborada interacción de las células epicárdicas con células miocárdicas que llevan a la transformación de las primeras células mesenquimales, precursoras de los vasos coronarios. Fisiopatológicamente se establece un robo de flujo sanguíneo desde la aorta a la arteria pulmonar, lo que establece un cortocircuito de izquierda a derecha, debido a que una menor resistencia de la circulación pulmonar y un circuito autoprogrado desde la aorta a la coronaria derecha. El comportamiento clínico no siempre es igual. Va a depender de la dirección del flujo sanguíneo en la arteria coronaria y en su influencia en la entrega del oxígeno miocárdico. La isquemia miocárdica es determinada por el grado de cortocircuito, el grado de circulación colateral y las demandas miocárdicas de oxígeno, dado que las demandas a nivel ventricular derecho son menores que las del ventrículo izquierdo. La isquemia observada en ARCAP resulta menos significativa. Esta situación no se cumple en aquellos pacientes con circulación coronaria derecha dominante o cuando existen otras cardiopatías asociadas.
Clínicamente, el niño se presenta con signos y síntomas que recuerdan la miocardiopatía dilatada, mientras que en adolescentes y adultos debuta como enfermedad isquémica, arritmias, falla cardíaca y muerte súbita. También la coronariografía complementa el diagnóstico. Es la alternativa cuando la ventana acústica del paciente no es adecuada o cuando el trayecto de la coronaria es tortuoso. Aunque en la actualidad se prefieren métodos menos invasivos como la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética cardíaca. El tratamiento de estas anomalías es controversial, ya que no existen recomendaciones específicas en las guías clínicas actuales. Por lo general, la corrección quirúrgica de las anomalías de las arterias coronarias está indicada siempre en pacientes sintomáticos, aquellos con taquiarritmias ventriculares graves o isquemia miocárdica documentada. Las técnicas quirúrgicas disponibles incluyen la ligadura siempre de la arteria coronaria derecha, la ligadura de la arteria coronaria derecha con injerto de revascularización coronaria de la vena cefana y el reimplante de la arteria coronaria derecha en la aorta. Y bueno, pues como podemos ver, en conclusión, pues para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, la edad no es un determinante. Es de suma importancia que tengamos presente esto. Pero sí es importante su sospecha ante cualquier signo indirecto ecocardiográfico. Se considera que la ecocardiografía transtorácica es un medio diagnóstico no invasivo y que resulta muy útil para el diagnóstico detallado de esta cardiopatía congénita. Pues bueno, les agradezco mucho su atención. Espero haber explicado el tema de la manera más sencilla. Se despide de ustedes una servidora. Buena tarde.